tarjeta nueva. ¿Qué opinas? Muy bonita. Me las entregó el impresor ayer. Bonitos colores. Es de hueso. Y la fuente se llama Cillian Rail. Es bonita, Bateman. Deadline Podcast. Nuestro invitado de hoy, Antonio Gallo, es diseñador gráfico, director de arte e ilustrador con más de 25 años de trayectoria en branding y comunicación visual. Ha liderado proyectos a nivel global, incluyendo la dirección creativa de Projects Abroad durante más de una década. Es fundador de Guru Ring Café y cofundador de Cafeteros Tapatíos. Actualmente impulsa Nahual Studio, donde desarrolla identidades de marca con un enfoque en ilustración y carácter visual. Bienvenido, mi estimado. Yo te conocía como Pollo, algunos te dicen Pollo, Sí. otros te dicen Gallo, otros te dicen Toño. En varios círculos por ahí de los del diseño en particular soy el pollo. Tal Ok. cual, pues tiene que ver. Es un apodo ahí heredados de la secundaria, con el tiempo que todo mundo se estira. Sí, Que ya tienes 12, 13 años y muchos se estiran. Y pues no, yo terminé la secundaria en chaparro, ¿no? sí, Y pues los maestros de carrilla era claro. como Antonio Gallo, no, usted es Antonio Pollo. Sí, sí, sí. Y ahí heredé a la prepa el apodo y luego a la universidad y luego hasta ahora, ¿no? Y Hasta ahora casi ahora. nadie me dice así, ¿no? Pero bueno, en la prepa ya crecí, ya tenía el apodo y ahí se quedó. Esa es la long story short, ¿no? Sí, muy bien. Pues justo creo que llevaste la estructura para que nos platiques por qué fue que elegiste el diseño como parte de tu vida. Pues muchas gracias, ¿no? Gracias por la invitación. He estado ahí viendo algunos episodios, ya había visto unos el año pasado y qué chido, gran labor que están haciendo por acá para apuntalar Gracias. ahí gracias. el gremio, ¿no? Que mucha falta le hace. Sí, Pues podría decir que fue casi accidental, aunque no es tanto así, por el hecho de en aquellos entonces de cuando estudié, no había no era una formación tal cual, bueno, había ya la carrera, existía en la Universidad de Guadalajara, aquí en el ITESO existía la de diseño integral, pero había mucha desinformación en el mercado, ¿no? Tal cual. Pero bueno, yo desde muy pequeño pues dibujaba, ¿no? Tal cual, me la pasaba haciendo dibujitos y incluso ahí con mis amigos de la cuadra cuando éramos niños, teníamos un club de dibujo hecho organizado por nosotros mismos, ¿no? órale. Y como que mis padres veían como cierto talento, aunque ellos están cero relacionados con el mundo de las artes y del diseño y la cultura, veían como cierto talento y en los veranos nos llevaban a mi hermana mayor y a mí, les comento el Carmen, ¿no? A los talleres que había de arte. Órale. Y pues a mí se me hacían chidísimos, ¿no? Sí. Literalmente había música, pintura, escultura. Y a nivel muy básico para niños, pero me la pasaba a bomba, ¿no? Tal cual, la parte de música era la que tenía ahí como muy floja. Pues nunca la hice realmente para la música, aunque me gustaba muchísimo y Sí, me, sí. me encanta. Soy melómano y pues a final de cuentas me la pasaba más chido haciendo monitos de plastilina o de resina y dibujando, ¿no? Con pinturas, con acuarelas, acrílicos, etcétera, ¿no? Y entonces imagino en la búsqueda de qué hacer o bueno, qué estudiar como para licenciatura, pues ya dijiste algo que tenga que ver con estas Sí, actividades. pero mencionaba que había como mucho desconocimiento porque literalmente era una industria particularmente desconocida, a menos que vinieras de una familia que tuvieras algún pariente arquitecto o artista plástico o alguien que te influenciara de ese modo, ¿no? Yo esa influencia no la recibí de parte de mi familia, Ujú. pero tengo un tío, hermano de mi madre, que es ingeniero y él toda su vida diseñó plantas de gas Ok. a nivel nacional, ¿no? Entonces, Te heredó sus de estilógrafos. chico iba literalmente a su estudio y veía sus planos y esa parte me encantaba de las tintas y siempre tenía la tentación de tomar sus estilógrafos y ponerme a rayar, ¿no? Y veía los dibujos que hacía y wow, súper padres, ¿no? Y todo eso que lo hiciera a mano, Sí. pues ahorita todo se hace en la compu súper fácil, pero antes pues era con plantillas y era una locura. Entonces hubo como ciertas impresiones que se quedaron en mí en ese entonces. Sin embargo, no me imaginaba que hubiera una carrera que tuviera que ver con el diseño. Entonces, cuando terminó la preparatoria, yo ya desde ese entonces me estaba perfilando hacia el lado de la ingeniería. Ok. ¿Por qué? Porque era lo conocido dentro de Sí, la familia, ¿no? sí, sí. Tenía otros cuantos tíos o primos que habían estudiado como ingeniería industrial o en mecánica eléctrica, etcétera, y era lo conocido. Lo que sucedió, a final de cuentas, es que estuve en áreas industriales por esta misma influencia ahí familiar
que era este tipo de preparación vocacional que hacía la Universidad de Guadalajara, tal cual, a nivel preparatoria, para que ya te perfilaras hacia una carrera afín, ¿no? En este caso, ciencias exactas o ingenierías. Y sí, efectivamente, apliqué ingeniería, estuve un año en ingeniería, estuve realmente 6 meses matriculado, Sí. pero estuve 6 meses de oyente. A final de cuentas, me daba cuenta que en las clases de cálculo, de matemáticas, etcétera, soy bueno, entendía todo bien. Tengo como esa parte también de la mente, de los cálculos exactos, se me da, pero me la pasaba haciendo dibujitos todo el tiempo, ¿no? Y se me hacía súper aburrido. Y yo decía, no, pues es que esto no puede ser como tanto para mí, ¿qué más hay? Y empecé a buscar y me di cuenta que en la Facultad de Arquitectura estaba esta carrera que le llamaban diseño gráfico, también creo que estaba diseño textil, industrial, etcétera, pero esto era como muy nuevo, ¿no? Sí. Entonces, pues en una de esas me envalentoné sin decirle a mi familia, me di de baja. El último día alcancé a hacer inscripción acá a la universidad, al CUAD, y pues fue esperar 4 meses a que salieran las listas y mientras me fui de oyente todavía ingeniería, ¿no? Órale. Y gracias a la fortuna que tengo, pues tuve suerte de salir en listas a la primera, y una vez que salí en listas es que ya les dije a mis padres, ¿no? Que pegaron el grito en el cielo, porque pues, ¿qué vas a hacer? Sí, Te vas a morir de hambre, ¿no? Y sí, pues sí. cuestiones así por el estilo. Como a muchos les dijeron, ¿no? Sí, tal cual. ¿De qué es esta carne? Esta carne es de rata. ¿Ratas? ¿Es rata hamburguesa? Es la mejor hamburguesa que he probado en siglos. Gracias, señor. Deadline Podcast. Estamos de regreso con Antonio Gallo. Estamos platicando sobre sus orígenes del diseño gráfico y les recordamos que puedes escuchar un episodio nuevo cada lunes a las 5 p.m. Entonces, platicábamos, Antonio, que tus papás pusieron el grito en el cielo cuando se enteraron que ibas a estudiar diseño. ¿Te vas a morir de hambre o qué va a pasar? Tal cual. Para ellos era algo totalmente desconocido y de cierta forma era también algo un poco para mí. Aunque cuando había pedido informes ahí en el CUAP, ya me habían dado como una muy buena orientación de todos los potenciales que tenía de forma laboral, ¿no? Y pues me hizo un montón de sentido, ¿no? Aunque realmente los potenciales de la carrera los descubrí pues mientras que la estudiaba, ¿no? Y mientras que conocía gente con gustos afines y maestros que fueron como gran influencia, ¿no? Y pues vi que tenía un potencial grandísimo y que había sido como acertada la forma en que había pues tomado la decisión, ¿no? De cambiarme de carrera, ¿no? Así no me imagino que hubiera hecho estudiando ingeniería, o sea, la verdad que... Pero bueno. Pues lo bueno que tomaste esa decisión. ¿Y qué maestro recuerdas que te motivó durante tu trayecto en la universidad? Sí, tengo 3 maestros que yo recuerdo con mucho cariño. Uno de ellos sigue siendo muy buen amigo y todavía nos vemos, nos seguimos frecuentando. Víctor Chávez. Él fue literalmente como una influencia que nos impulsó a llevar esta parte del diseño más allá, ¿no? Tal cual de buscar exploración, experimentación y literalmente nos dio mucha guía para vincularnos también con gente en México que estaba haciendo cosas bien chingonas, ¿no? Y así conocimos gente eventualmente que vino de la revista Matiz cuando hubo esta desbandada de la Ciudad de México hacia acá, con Manuel Guerrero, Paco Estrella, y con quien tuve la fortuna de trabajar también por un tiempo. Y lo recuerdo con mucho cariño a Víctor. Saludos, Víctor, que seguro va a escuchar esto eventualmente. Muy bien. Pero también estaba en aquel tiempo el director académico del CUAD, era Humberto Ortiz, un artista plástico. Él era grabador, pero pues también era como muy grillo, ¿no? Pero era muy bueno. Y mucho de su influencia del lado artístico y su calidad humana literalmente tuvo esa mella en mí. Y otro profesor que le gustaba mucho, pues agarraba buena fiesta pero tenía literalmente una proyección artística en cuanto a la parte escultural y los fundamentos de diseño que fue como que permearon muy dentro de mí en cuanto a todos estos valores fundamentales que te da la academia, ¿no? Y que difícilmente, si te formas solo,
sí los puedes adquirir, pero es como muy accidentado, ¿no? Sí. Entonces la parte formal, literalmente de construir algo armónico con sus diferentes valores, lo adquirí de él, ¿no? Chava Chévez le llamaban. ¿Chava Chévez? Sí, era Salvador Chávez. Ok. Y Chava Chévez, porque le gustaba ahí mucho la fiesta, él ya falleció. Y también Humberto Ortiz, pero sí fueron gran influencia. Ok. Sí. Y después de este paso en el quad y tener estos mentores, si podemos llamarles así, o que fueron los que iniciaron la chispa, ¿hacia dónde te llevó? ¿Cuál fue tu primer trabajo? Durante la universidad, literalmente yo tenía un trabajo de medio tiempo donde hacía para una imprenta originales mecánicos y hacía preprensa. Literalmente me volví súper bueno manipulando archivos, ¿no? En grandes cantidades y haciendo la parte técnica así muy precisa. Okay. Eso fue súper chido. Está de hueva, perdón que lo mencione así. Respetable para los que les gusta hacer eso. No hay mucha parte creativa que hacer, pero la parte de resolver y en esos albores, digamos, de la digitalización, nosotros nos tocó literal pasar de la parte análoga a la parte digital. Entonces fue gran entrenamiento pues para dar esa vuelta de rueda y subirnos a la parte digital, ¿no? Entonces eso fue muy bueno. Y antes de terminar la universidad empecé a trabajar también de medio turno para una compañía tequilera. Okay. Tal cual, que fue mi primer trabajo ya profesional, que gracias a una amiga que tenía ya un tiempo trabajando ahí, fue que ahí me puso el hombro y fue que empecé a trabajar. Literalmente, sí, fue una como gran experiencia, pero igual me voy un poquito antes, un poquito atrás. Durante la universidad, dentro de toda esta gente que había conocido, ya tenía como esta espinita de viajar, ¿no? Y de querer ir a otros lugares a conocer pues, otras culturas, otras formas de vivir, etcétera. Y me planteé que terminando la universidad, después de un tiempo iba a trabajar para juntar dinero para irme a Canadá, ¿no? Okay. Que es como un paso muy simple, natural, que lo hacen muchos jóvenes. Sí. Lo siguen haciendo hoy en día porque no es muy lejos. Estás a 4 o 5 horas de vuelo. Y bueno, antes era muy fácil, ahora ya es más complicado porque es cuestiones de visa. Sí. Pero hace poquito, tiene muy poco que cambió. Sí, tiene poco que cambió y pero bueno, a mí me tocó la fortuna de que era fácil entrar como turista, ¿no? Y bueno, me planteé eso y es que empecé en este trabajo de diseñador en la tequilera, en donde literalmente hacía piezas de POS para la compañía. No hacía tal cual cosas como tan creativas, pero sí también me dio como mucha estructura en la forma de manejar el lenguaje comercial. Claro. Y lo que sí me tocó refinar logos, mejorarlos, etcétera, pero estaba todo el tiempo bajo la batuta de otro arquitecto, que era literalmente quien diseñaba las plantas de tequila, etcétera, pero tenía una habilidad a mano alzada increíble, que era el que hacía los logos de los caballos o de las partes así como muy tradicionales que tienen que ver con el tequila, que es lo que adornaban las etiquetas. Okay, y es una tequilera pues que tiene muchísimo tiempo pues, en México y de súper tradición, ¿no? Tequileña. Okay. Ese me acuerdo. ¡Corben Dallas! Es el único ganador del concurso de croquetas Géminis. Este hombre es atractivo como el fuego, así que derrítanse, niñas, porque es más candente que el sol. ¡Caliente! Deadline Podcast. Estamos de regreso en Deadline. Estamos platicando con Antonio Gallo y estabas por profundizar en cómo fue esta experiencia de llegar a Reino Unido. Sí, estaba en la parte que tenía que ver con la tequilera. Literalmente estuve trabajando un tiempo ahí y me propuse juntar cierta lana para poderme ir a Canadá, ¿no? Lo comento en esta forma porque tiene mucho que ver cómo terminé en Reino Unido. Ok. Y sí, efectivamente, junté esta meta que me había propuesto y me fui con unos amigos a Canadá, tal cual. Un amigo también de ahí, muy buen amigo de la universidad. Él es también ilustrador, pero más artista, insecto, muy, muy bueno. O Takeshi también le llaman por ahí en el mundo artístico.
Y nos fuimos para allá. Llegamos ahí con unos amigos que ya tenían un departamento bien amueblado, instituido en mero downtown. Y eventualmente, con el tiempo, en el elevador del edificio, conocí a un amigo mexicano, comunicólogo de aquí de Guadalajara, con el que eventualmente me iré a Inglaterra a trabajar. Entonces, pues no hay coincidencias, en realidad. Todo es porque creo que es porque tiene que suceder. Okay. Y literalmente nos conocimos, ¿no? En el elevador, así como pues, nos volteamos a ver y pues tú pareces mexicano, pues tú también. Porque o eran güeros, o eran chinos, sí. o los mexicanos. O mexicanos. Que contrastamos muchísimo. Y efectivamente, él vivía en el siguiente piso, piso 8, yo vivía en el piso 7. Y fue como nos conocimos e hicimos como súper buena amistad. Eventualmente él se fue a viajar ahí por varios países del mundo, se fue a Tailandia y otros lados. Yo me regresé a México después de medio año de haber estado allá en Canadá. Y mantuvimos el contacto. Ya después nos vimos por acá y él estaba ya iniciando ciertos proyectos creativos por su cuenta para marcas o compañías aquí mexicanas, pero ya tenía como un vínculo también para la compañía inglesa para la cual terminé trabajando por mucho, mucho tiempo, ¿no? Y bueno, ¿cuánto duraste en esa empresa? 13 años, casi 14 años. Órale. Sí, fue un muy, muy buen rato. ¿Pero te fuiste a vivir esos 14 años a Reino Unido? No, estuve solamente al principio y eventualmente después de medio año me ofrecieron junto con mi amigo venir a abrir una oficina acá. Órale. Porque fue literalmente que empecé a trabajar con ellos en Inglaterra porque tenían una necesidad urgente de cuestiones de diseño y no tenían quien se la resolviera, ¿no? Entonces mi amigo comunicólogo hacía la parte como de comunicación y algo de estrategia. Y él empezó a trabajar allá en Inglaterra desde antes y me mandaba trabajo para hacer y solucionar cuestiones de diseño acá a México, ¿no? También pues, el internet estaba en pañales y literalmente era todo un show, pero ya funcionaba, ¿no? Sí, de algún modo, esto del trabajo remoto, ¿no? Remoto. Esto te estoy contando hace 20 y tantos años, ¿no? Sí. Que empezó. Y bueno, eventualmente fue que este gusanito de seguir explorando, seguir conociendo, pues yo ya quería irme a Europa a dar el rol, ¿no? A conocer. Sí. Ya tenía, aquí en México había hecho amistad con gente de Alemania y pues ya tenía una muy buena amiga en Alemania que me ofrecía que me fuera para allá y que ella me daba el rol, ¿no? Por ahí en Alemania, en algunos lados que conocía. Era mitad catalana, mitad alemana, entonces tenía familia en Barcelona. Y bueno, organicé mi viaje. Y junté otra vez otra lana y me fui para allá, me fui a Europa, ¿no? Y habíamos viajado ya por toda Alemania y estamos viajando en Dinamarca cuando mi amigo me contacta y me dice que tienen un proyecto así súper urgente que sacar, que qué onda, que si me voy a Inglaterra ya, ¿no? Entonces pues yo paré mi viaje, y dije sí, me voy, cambié mis vuelos y me fui a Inglaterra, ¿no? Órale. Tal cual, literalmente, y recuerdo que llegué el día de mi cumpleaños. Y él, de algún modo, ya me estaba esperando en Inglaterra, en Londres. Y esa noche, para festejar de que había llegado, me llevó a un concierto de Café Tacuba. Órale. En el Shepherd's Bush Empire, ¿no? Es como un teatro ahí muy icónico de conciertos, ¿no? Y fue algo ahí súper surreal, estando en Inglaterra, el primer día, en la noche, lleno de paisas y también ingleses. Y con Café Tacuba cantando y hablándoles en español a todos los ingleses, ¿no? Entonces, súper chingón, súper chingón. Y bueno, al siguiente día nos fuimos temprano a Brighton, donde estaba cerca de Brighton la sede de esta compañía, y empezamos a trabajar en este proyecto. Yo iba por 2 semanas, me ofreció hacer como la pausa a mi viaje 2 semanas y luego yo ya me iba a regresar, ¿no? Sí. Pero bueno, esa pausa duró 13, 14 sí, años. No manches. Por eso trabajas en un lugar donde se han anunciado los más grandes artistas del siglo. Halston, Lagerfeld, De la Renta. Y lo que hicieron, lo que crearon, fue superior al arte. Porque vives tu vida en ello. Bueno, tú no, es obvio. Deadline Podcast. Seguimos conversando con Antonio Gallo en Radio ITESO 95.1.
Síguenos en Instagram y suscríbete a nuestro canal en YouTube en Deadline_podcast. Entonces, Pollo, nos estabas diciendo, retomando. Sí, pues sí, así es como empezó la historia ahí con estos ingleses con los que iba literalmente por 2 semanas. Y pues eventualmente después de esas 2 semanas el trabajo no se terminó, simplemente es que vimos que había muchísimo más trabajo y ahí me ofrecieron que me quedara otras 2 semanas. Okay. Y pues ya no continué mi viaje, me quedé otras 2 semanas y luego esas 2 semanas se hicieron, a ver, pues otro mes porque ahora hay que diseñar el sitio web de la compañía y luego hay que rediseñar los brochures y hay que hacer esto y hay que hacer esto otro y esto otro. Entonces la lista de tareas empezó a aumentar, pero bueno, tuvo que ver, supongo que les gustó la calidad de mi trabajo en ese entonces y fue que era conveniente, ¿no? Claro. Tal cual. Y así, eventualmente pasaron 6 meses, yo estaba súper chido viviendo allá, digo, no era como el gran sueldo, pero literalmente me funcionaba bastante bien para vivir de aquel lado, que es bastante y caro. que creo que también llega a cumplir el sueño como diseñador o que todos quieren, según eso, todos quieren salir de Guadalajara para irse, o bueno, Sí. de México para irse a hacer diseño europeo, probar suerte, y tú te quedaste pues bastantes años. Sí, fue realmente, sí fue una gran experiencia, no lo hice literalmente tanto por como cumplir el sueño, pero sí por el sueño más bien era de vivir en un lugar ajeno a lo que estás acostumbrado, vivir otra cultura, otras formas de pensar, creer que esas experiencias hacen que tu mente se expanda, ¿no? Claro. De algún modo, ¿no? Y no, pues me encantaba literalmente los fines de semana, me iba a Londres, luego ya me regresaba en el tren, iba y venía a galerías, a conciertos, a exposiciones, pues todo pasa allá todo el tiempo, ¿no? A disfrutar el primer Entonces, mundo. pues toda la lana que ganaba me la gastaba allá, literalmente disfrutando el primer mundo, ¿no? Sí. Y bueno, pasaron 6 meses y fue que ya el dueño de la compañía, que era el director general en aquel entonces, Peter Slow, que también lo aprecio y lo quiero mucho, él me dice, bueno, pues tú qué, ¿no? Ya no te puedes quedar permanentemente aquí porque pues tendríamos que empezar como una parte de protocolos migratorios, etcétera. Y pues ya no se la acaban con el trabajo. ¿Qué onda? Pues, ¿qué tal que si en México, que ya había una oficina de operaciones aquí, nada que ver con diseño, pues si te vas para allá y abres una oficina allá, y pues yo también ya demandaba un poco más de ayuda en cuanto a manos, ¿no? Órale. Entonces, pues le dije que sí. Yo tenía como la intención de quedarme el año completo. Le dije que sí, pero que me diera un mes para irme a Tailandia, ¿no? Efectivamente. Y me dijo, sí, vete, regresas, agarras tus cosas y te vas a Guadalajara a abrir la oficina. Y sí, efectivamente, con una pareja que tenía en aquel entonces, nos fuimos un mes a dar el rol ahí por Tailandia. Súper chido. Regresamos a Inglaterra, agarré mis cosas y me vine a Guadalajara y abrí la oficina acá. Y y eventualmente la oficina empezó a crecer y empecé a contratar gente. Primero llamé a un amigo, después a otro amigo, gente conocida, afín, con diferentes talentos. Y así fue creciendo la oficina gradualmente. Yo mantenía el contacto todo el tiempo con Inglaterra y tenía la fortuna de estar viajando a las juntas de marketing cada 6 meses. Claro. Entonces me aventaba mis 2 viajecitos a Inglaterra particularmente, aunque a veces íbamos a otras partes de Europa, las juntas eran en otros lados, o tenía que hacer cuestiones relacionadas a otro tipo de funciones dentro del diseño, por ejemplo, coordinar la programación de los sitios web, ¿no? Que tienen unas bases de datos muy chonchas, y todo esto se hacía en Rumania. Los rumanos son los más chidos de programación en el mundo y son mucho más baratos que un inglés. Claro. Entonces, estas compañías globales lo que hacen es que toman los mejores talentos en diferentes partes del mundo y trabajan de forma remota con ellos, como admin en India, contabilidad en Mongolia, IT en Rumania, en México diseño. Entonces, chidísimo. Entonces, me tocó ir un par de veces a Rumania a coordinar estas programaciones de los sitios web y así
O Y iba a un sí. lado, o iba a otro, o iba a otro, y pues me la pasaba bien chido viajando, conociendo gente, trabajando con gente de un montón de culturas totalmente ajenas a la nuestra. Y Suena que era un trabajo ideal, ¿no? O sea, podías viajar, podías diseñar, te relacionabas con más personas de diferentes países. ¿Y cuál fue su fin? pues es ideal hasta que no. Como todo se acaba, ¿no? Todo eventualmente, las experiencias tienden a perder su brillo con el tiempo, ¿no? Y si te aferras a esas experiencias y no las sueltas en el momento, lo que se vuelve es una curva descendente de insatisfacción. Y yo entré en esa curva y me sostuve por un buen rato porque literalmente tenía esta creencia de que si sostenía esas experiencias o las aumentaba, literalmente iba a seguir estando chido, incluso más chido, ¿no? Uh-huh. Pero no, literalmente después de un tiempo yo ya me volví esta figura de director de diseño, pero yo ya no diseñaba, ¿no? Me la pasaba literalmente coordinando el trabajo del equipo, los demás diseñadores, y sí daba cierta pauta creativa, pero mi trabajo se volvió más de supervisión. Y bueno, también está chido, es una parte también de aprender a coordinar gente y coordinar el trabajo de otros, pero eventualmente esa parte de la chispa creativa se va apagando. Sí. Y esa chispa creativa, si no la mantienes vivo en esta industria, la verdad es que pues te marchitas. Para ir cerrando, Antonio, me gustaría que me platiques pues cómo fue el cierre de este proyecto que decías que veías como ideal y que después cambió. Pues sí, efectivamente, después de ya haberme abocado nada más a esta parte como directiva y el empezar como a experimentar esta frustración, también cansancio del mundo ya más, ahora despectivamente le llaman el mundo godín, tal cual, de estar atrás de una computadora con archivos, trabajando todo el tiempo y pues sí, literalmente estaba como ya muy cansado y ya habían sido como muchos años y lo que seguía era como replantearme mi vida, pues qué más había, qué otra cosa podía hacer, ¿no? Y tenía como estos sueños como pendientes que no había podido desarrollar. Siempre quise tener un café, por ejemplo, pero siempre tenía el pretexto de no tener tiempo de estar tan ocupado que literalmente no emprendía o no hacía este sueño que tenía, ¿no? Otro es como esta carrera de ilustrador frustrada, ¿no? Porque literalmente por estar en este mundo corporativo, que estuvo súper chingón en su momento, pero eventualmente, aunque hacía cierta trabajo de ilustración ahí, no era una ilustración eventualmente tan libre como lo hubiera podido lograr en un proyecto como ilustrador o haciendo una carrera profesional de ilustrador, ¿no? Claro. Y bueno, es uno de los sueños que estoy todavía retomando ahora. Y parte de esta búsqueda de, pues, qué onda con la vida, qué más hay, qué más puedo hacer, fue que decido terminar mi relación con la compañía, que fue una decisión así como muy difícil por toda la seguridad que me daba, no estaba en esta burbuja súper chida, ganando bien, etc. Y decidí darme un año sabático, literalmente, pues para irme ahí como muy dentro de mí, tal cual, a estarme lejos, calladito, en silencio, y pues para ver qué onda, ¿no? Con la vida, qué seguía para mí y para dónde, ¿no? Entonces, ahí donde ya me cayó el 20 en este año, literalmente, de que pues los sueños son para cumplirse. Y si no se aboca uno a cumplirlos, pues entonces, qué chiste, ¿no? Claro. Los sueños son para cumplirse. Es el propósito. Y todos tenemos sueños, tal cual. Sí. Pero por miedos, por ciertas limitantes de la vida en sí, por desconocimiento de uno mismo, inseguridades, etcétera, uno no lo hace, ¿no? Entonces, tenía esta parte identificada en la ilustración, tal cual, que soy bueno para ilustrar, he hecho varios trabajos de ilustración, pero no como una carrera como ilustrador. Tenía esta parte de iniciar un estudio de diseño y tenía la parte del café, ¿no? Entonces, no podía hacer todo al mismo tiempo, claro. Pero decidí irme por la más difícil, la que me sacaba más de mi zona de confort, tal cual, y fue a emprender un café. Que pues no es una cafetería nada más, es un restaurante completo, ¿no? Sí es, ¿Cómo se llama el proyecto? Es Guru Rim Café.
tal cual, que cumplimos hace una semana 5 años y la siguiente semana vamos a tener festejos. Ah, muy bien, pues el domicilio 5 para años. que quien escuche. Avenida La Paz, 2827, a 2 cuadras de la Minerva, súper fácil, Guru Rim Café, ahí en Instagram o Google los encuentran. Y gracias ahí por el espacio para el comercial. Y sí, ya después de 5 años ha sido una locura haber emprendido. Y con un restaurante, ¿no? Lo más fácil hubiera sido pues con mi zona conocida, ¿no? Claro, que es la gráfica. Pero estoy agradecidísimo con la vida de haber tenido la oportunidad de hacer esto, ¿no? Y bueno, sigue ahí vigente, pero es tiempo de retomar ahora los proyectos personales que tienen que ver con el diseño, que es esta parte ya de formalizar carrera de ilustrador. Y Estudio Nahual, que está literalmente así empezando a gestarse, ¿no? Tal cual, que también es una que fusión. Ya después de 5 años ya te da la ya oportunidad empiezo a tener de empezar. tiempo, sí, de enfocarme y de poder otra vez comprometerme, ¿no? Claro. Tal cual, pero sí, el emprendimiento es una locura. Sí, totalmente. Sí. Pues bueno, Antonio, muchas gracias por haberte dado la oportunidad de venir, aceptar nuestra invitación y compartirnos todo esto que seguramente para muchos, así como para mí, ha sido muy interesante esta conversación. No, pues muchísimas gracias a ti, César, por la invitación. Muy agradable y pues bueno, esperemos se repita y nos vemos por ahí en las fiestas. Va. Muchas gracias. Nos escuchamos en el próximo episodio, antes de que llegue el deadline.